Y hoy visita el plató de Noticias 8 edición Noche el diputado socialista por Burgos, Luis Tudanca. Bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hoy lo vemos aquí, pero ayer le veíamos en imágenes en este mismo informativo haciendo esa pregunta al ministro de Interior relativa, pues, con todo lo que hemos contado al principio de este informativo de lo que ha pasado en Gamonal. De alguna manera usted ha dicho que le acusaba de que descriminalizaba, ¿no?, a todos ustedes. Sí, yo lo que le acusaba al Gobierno y al Ministro del Interior es de ese intento por parte del Partido Popular de criminalizar las protestas vecinales y extender unos incidentes a toda la población de Gamonal, a todos los que participaron en una protesta absolutamente legítima contra un alcalde, contra una obra, y desde luego yo creo que ha sido intolerable porque en la propia respuesta vuelve a extender no solo esa criminalización calificando de violentos a los vecinos de Gamonal, sino acusando al Partido Socialista de justificar y de amparar a los violentos, ¿no? Yo voy a decir textualmente lo que el ministro comentó y declaró. Dijo: me preocupa que el Partido Socialista se ponga del lado de esos radicales vándalos y antisistema, equiparándoles a los vecinos burgaleses. Él quería diferenciar entre los vecinos pacíficos y los que alengan la violencia, ¿no? Sí, pero la realidad es que no lo han hecho, ¿no? La alcaldesa de Madrid habló de los atentados de Gamonal, el secretario de Estado de Seguridad mintió cuando dijo que había grupos de radicales itinerantes que habían venido a Burgos a provocar disturbios. Por tanto, ha habido mentiras, ha habido una utilización y ha habido durante una semana el intento de criminalizar a todo un barrio que legítimamente se ha manifestado y que además han demostrado que tenían razón, ¿no?, y que han logrado un objetivo absolutamente legítimo y justo, como era paralizar una obra faraónica que nadie quería y que empeoraba los problemas del barrio. Usted está aquí como diputado nacional en el Congreso de los Diputados, pero no hay que olvidar que es el secretario provincial del Partido Socialista, es decir, el máximo exponente, ¿no?, de los socialistas en Burgos. ¿Está usted satisfecho de cómo ha actuado la oposición socialista en este caso? Sí. ¿De todos los concejales de ayuntamientos sin excepción? Yo creo que ¿En declaraciones públicas y en redes sociales? Yo creo que hemos actuado con mucha responsabilidad, apoyando la reivindicación legítima de los vecinos, apoyando, manteniendo una postura además muy coherente con lo que veníamos diciendo desde hace 2 años al respecto de esta obra, de las irregularidades que se habían cometido, de la innecesariedad de gastarse esa millonada en una obra que los vecinos no querían, que empeoraba los problemas de tráfico, de aparcamiento, etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, yo creo que se ha actuado con mucha responsabilidad. De hecho, creo que hasta varios días después no se pidió incluso la dimisión del alcalde, ¿no?, que yo creo que era algo bastante evidente y que debe ser, yo creo, la consecuencia de esta nefasta gestión por parte del señor Lacalle, no solo de este problema de Gamonal, ¿no?, sino de toda la legislatura. Ha demostrado una falta de liderazgo que afecta no solo a los vecinos de Gamonal, sino a toda la ciudad, a los vecinos de toda la ciudad. Y lo voy a repetir, ¿está también satisfecho con el trabajo realizado por los concejales socialistas, sí, con lo que se ha generado después, apartando el tema del bulevar, ¿no?, todo lo que ha ido llegando después, que tenía como raíz ese problema y que luego se ha generado una especie de 15M en Burgos, ¿no? No, sin ninguna duda, pero nosotros hacemos nuestro papel institucional, nuestro papel político. Los vecinos tienen derecho a expresarse, tienen derecho a establecer sus reivindicaciones frente al ayuntamiento y frente a los diferentes grupos políticos. Yo creo que ese es el gran avance y el gran mensaje también que quieren dar los ciudadanos ahora. Ya no vale solo con votar cada 4 años y que los políticos luego hagan lo que quieran. Yo creo que esa ha sido la línea que nosotros hemos seguido de forma, creo que muy responsable, también los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos. Hablábamos antes, estábamos haciendo un resumen de lo que había dado de sí la Junta de Gobierno local, estábamos escuchando las respuestas del vicealcalde Ángel Ibáñez y precisamente una de esas preguntas iba relacionada con si el ayuntamiento debería personarse, ¿no?, como acusación particular contra los imputados en los disturbios que acontecieron. ¿Usted qué cree que tiene que hacer el ayuntamiento? Yo creo que no debe hacerlo, sencillamente. Yo creo que debe rectificar una actuación en la que ellos son los máximos responsables, una situación de tensión que han generado únicamente ellos, que ha generado el alcalde con su empecinamiento desde hace 2 años en proseguir con esta obra, y yo creo que desde luego tenemos que recuperar la paz social en esta ciudad y tenemos que recuperar el diálogo entre el ayuntamiento y los vecinos, insisto, no solo de Gamonal, sino del resto de los barrios, ¿no? Durante esta legislatura hemos tenido muchos problemas, ha habido muchos antecedentes de problemas en el ayuntamiento, con dimisiones de concejales. Creo que o se reorienta el rumbo de la relación entre el ayuntamiento y los vecinos de esta ciudad, o vamos a tener más tensiones que nadie quiere y nadie desea. Hay que conseguir la paz social, decía. ¿La paz se consigue no castigando a los violentos?
No, pero es que lo que nadie entiende es que en una protesta vecinal haya habido 46 detenidos. Eso no ha pasado en ninguna protesta, y mira que las ha habido, y muy graves, en este país durante los últimos años. Yo creo que, desde luego, que si hay alguien que ha provocado daños, que ha cometido un delito, tiene que cumplirse la ley. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Y el PSOE nunca ha dicho lo contrario. Pero lo que hay aquí es una protesta vecinal que ha habido, creo que, una absoluta desproporción, ¿no?, por parte de las instituciones públicas. Insisto, 46 detenidos en una protesta vecinal creo que no tiene precedentes en este país. Y usted entonces ha dicho que el ayuntamiento no debería personarse como acusación particular. También se ha ido a las sucursales bancarias que han sufrido ciertos destrozos a pedirles lo mismo. ¿También les anima a ellos que retiren esos cargos? No, vamos a ver, yo vuelvo a insistir, separemos entre lo que es el movimiento vecinal, única y exclusivamente estoy hablando de los disturbios, sí, y de los que es legítimo, sí, pero usted se quiere centrar en los disturbios. Es decir, de la minoría. Usted se quiere centrar en los disturbios, yo me quiero centrar en un problema absolutamente mucho más grave, social, de obras en este ayuntamiento, de obras que no se tenían que haber hecho nunca, que no se tenían que haber iniciado, de la cabezonería de un alcalde que ha generado una situación insostenible en un barrio de esta ciudad que nos ha colocado como noticia internacional, y de las rectificaciones que tiene que hacer un alcalde en las políticas de esta ciudad. El alcalde no ha querido dar explicaciones, ha estado absolutamente escondido durante una semana, ha tenido rectificaciones, votaba por las mañanas en el pleno que no se paralizarían las obras y por la tarde rectificaba. Bueno, creo que ha demostrado un absoluto descontrol sobre lo que pasa en esta ciudad, y creo que debe dimitir. Esa es la mayor gravedad de lo que ha pasado durante esta semana, y no, desde luego, incidentes muy minoritarios que nada tienen que ver con la generalidad de los vecinos de Gamonal. No, Mati, yo no me quiero centrar en la violencia porque lo primero que he dicho que era un porcentaje muy minoritario, muy pequeño, pero bueno, aunque sea minoritario, existe. Y le preguntaba lo de las sucursales financieras porque el último movimiento que ha hecho la Asamblea Vecinal es ir a esos bancos a pedirles que no denuncien. La pregunta es, usted ha dicho que el ayuntamiento no debería ser acusación particular, y la siguiente pregunta es, ¿también las sucursales financieras deberían recular? Las sucursales financieras son entidades privadas que ya sabrán lo que tienen que hacer, ¿no? Probablemente los daños no hayan sido de una gran entidad y estarán probablemente asegurados. Por tanto, yo estoy seguro que las entidades financieras no van a perder dinero ninguno con estos acontecimientos, pero los vecinos tienen todo el derecho a decirle a una entidad privada que no presente una acusación. Pues cerramos el asunto Gamonal y vamos con otros asuntos importantes que hoy también nos han dado muchos titulares, porque hemos conocido los datos de la encuesta de población activa correspondientes a nuestra provincia. Durante el pasado año el paro aumentó en 500 personas, mientras que el número de ocupados disminuyó en 6.100, cifras que sitúan en 33.200 burgaleses los que terminaron el año 2013 sin encontrar un empleo, frente a los 143.900 que mantienen su puesto de trabajo. El paro disminuyó en la recta final del año en 1.700 parados menos, pero también la población ocupada descendió cerca de 4.000 personas. Vemos que en la provincia de Burgos, señor Tudanca, es una situación diferente que a nivel nacional, ¿no?, que se ha registrado un descenso de casi 70.000. Sí, en la última vez que estuve en este mismo programa decía precisamente eso, que la tendencia en Burgos estaba siendo diferente. Empezó más tarde la crisis, probablemente en lo que se refiere a destrucción de empleo, pero íbamos a tardar mucho más. Estos datos lo demuestran, ¿no? Tenemos muchos más parados que hace 2 años. La encuesta de población activa, desde luego, desmiente ese discurso triunfalista de que ya estábamos saliendo de la crisis, y es muy grave porque no solo es que haya más parados o más desempleados, menos empleo, sino que además es más precario, además los salarios han bajado y la protección social también, ¿no? Creo que la situación en nuestra provincia, por una, creo que también equivocación en la estrategia política, nos hemos dedicado a promocionar los pinchos y las tapas y no hemos hecho una política de creación de empleo, una política industrial, tampoco en la ciudad de Burgos, ¿no? Y creo que estas son las consecuencias de esos errores. O sea, que esos mensajes pequeños, ¿no?, pero mensajes de optimismo, aunque sea leve, ¿no se los cree usted? No, me gustaría que, a pesar de mi incredulidad, yo estuviera equivocado y que de verdad estuviéramos en la senda de la recuperación, pero creo que no, y los datos están ahí, ¿no? Estamos teniendo mejoras en cifras macroeconómicas, pero que eso no se está trasladando a la vida real de la gente, ¿no? La gente lo está pasando cada vez peor, la luz sube, el gas sube, los impuestos siguen subiendo, la sanidad empeora, la educación empeora, hay menos becas, los ciudadanos de Burgos tienen cada vez menos empleo y cobran cada vez menos por el empleo que desarrollan, los parados
parados tienen cada vez menos prestaciones. Bueno, yo creo que la situación es dura y lamentablemente creo que va a ser dura todavía por mucho tiempo. Bien, pues decíamos que los datos de la EPA nos han dejado muchos titulares en esta jornada de jueves, pero el lunes, viniendo del fin de semana, también el Partido Socialista a nivel nacional nos dejaba bastantes temas y comentar, sobre todo relacionados con su forma de buscar a su próximo líder o líderes, es decir, ese anuncio de elegir el sistema de primarias abiertas. ¿En qué consiste exactamente, señor Tudanca? Bueno, yo creo que es un proceso muy revolucionario en lo que se refiere a la participación de la gente, en cómo elegimos a nuestros líderes efectivamente en los partidos, ¿no? Por primera vez en la historia de este país va a haber un partido, el Partido Socialista, que va a dar la oportunidad a cualquier ciudadano de decidir quién va a ser nuestro candidato o candidata a presidente del gobierno, ¿no? Creo que eso es un avance muy positivo, porque significa un cambio de cultura. En esa elección va a valer lo mismo mi voto como secretario general del Partido Socialista en Burgos que el de cualquier vecino de cualquier barrio de esta ciudad o de cualquier pueblo de esta provincia, ¿no? Creo que eso cambia completamente, democratiza mucho los partidos políticos y va a permitir que creo que la cultura democrática de los partidos avance. Yo lo que espero es que esto se extienda también a los procesos de elección del resto de partidos políticos, ¿no? Porque Felipe González les lanzó un mensaje rápidamente advirtiéndoles de la peligrosidad de este sistema. Sí, esto tiene riesgos, por lo que tiene también de novedoso, nunca jamás se ha hecho. En otros países hay algunos antecedentes, pero no demasiado. Y es verdad que es un cambio de cultura al que nos deberemos acostumbrar, ¿no? Pero yo sinceramente creo que tiene muchísimo más de positivo, ¿no? Que los riesgos merecen la pena. Pues al poco de anunciarse el sistema que van a utilizar, si antes había 2 o 3 nombres como sucesores del señor Rubalcaba, ya tenemos más. Hay que añadir a la lista Pedro Sánchez, Juan Fernando López Aguilar o Juan Moscoso. La lista va a ser interminable a este paso, ¿no? Bueno, ahora estamos en la fase de las quinielas, ¿no? Luego llegará el momento en que esas candidaturas se tendrán que formalizar. Pero a mí me parece positivo, ¿no? Me parece que es un síntoma de que en el Partido Socialista hay gente joven, hay gente nueva, con ideas y con proyección, que está dispuesta a liderar un nuevo proyecto y a recuperar la confianza de la gente para ganar las próximas elecciones. Y además eso abre el abanico, la gente podrá elegir, escuchar y decidir qué es lo que cree mejor para liderar el proyecto socialista. ¿Cree que el nuevo líder del PSOE, sea quien sea, va a hacer una barrida importante en las cabezas más visibles de la organización? ¿O debería de hacerla? Bueno, yo creo que debemos hacer. Hemos hecho ya un esfuerzo muy importante de renovación del proyecto ideológico, de las propuestas políticas, y creo que también tenemos que hacer sin ningún miedo una renovación de personas y un rejuvenecimiento, ¿no? del Partido Socialista. Pero bueno, yo creo que eso en cualquier organización, sea política o no, llega el momento en que hay que hacerlo, ¿no? Y no tiene que suponer ningún trauma. Para votar en esas primarias, como usted decía, no hace falta ser afiliado, pero ¿cómo se va a llevar el control de las personas que van a acudir a la misma votación? Sí, se va a hacer un censo previo, las personas que estén interesadas van a poder ir al Partido Socialista, van a pagar una cuota simbólica de 2 euros y luego van a poder participar con toda normalidad en el proceso, ¿no? O sea, 2 euros por poder votar. Sí, va a ser una inscripción en la que tú tienes que firmar un documento en el que, bueno, dices que tu orientación es progresista, ¿no? Que compartes una serie de principios y valores comunes al socialismo, pagas una cuota de 2 euros y ya tendrás la misma capacidad de voto que el secretario general del partido, ¿no? ¿Y esto también es aplicable a Burgos? Es decir, ¿uno puede ir a la sede del PSOE en la calle Vitoria y hacer lo mismo? Sí, claro. Eso se va a hacer en todas las ciudades de España. O sea, cualquier vecino de Burgos va a poder ir a votar en ese proceso y elegir quién va a ser nuestro candidato o candidata a la presidencia del gobierno. ¿Cómo pintan las primarias en Burgos? Bueno, este proceso luego va a llevar a la elección de candidatos o candidatas en las comunidades autónomas y también en las ciudades de más de 20.000 habitantes, ¿no? Por tanto, ese proceso está abierto también en la ciudad de Burgos. Ya lo he dicho también alguna vez, creo que aquí tenemos gente suficientemente capacitada para liderar un proyecto en un momento muy trascendente, que son las próximas elecciones para esta ciudad. Va a ser un momento muy importante y decisivo para el futuro, probablemente de décadas, de esta ciudad, y creo que tenemos gente sobradamente capacitada en esta ciudad, en el partido, para liderar este proyecto. Yo insisto, creo que la capacidad de elección y que la gente pueda elegir entre varias opciones, eso siempre es positivo. La fecha que han elegido a nivel nacional es noviembre. ¿Sabemos la fecha local? No, aún no está determinada ese calendario. Vamos a hacer durante este año las autonómicas y federales, pero vamos, serán inmediatamente después. No hay fecha concreta, me refiero, pero sí va a ser un proceso continuado. ¿Qué cree que va a ocurrir en las europeas?
Bueno, yo, hombre, espero y deseo que haya una mayoría de izquierdas en las elecciones europeas, porque si esta crisis nos ha enseñado alguna cosa es la importancia que tiene Europa para la vida diaria de la gente, ¿no? Y creo que la mayoría conservadora que ha habido durante los últimos años en el Parlamento Europeo nos ha hecho mucho daño en las políticas que se han desarrollado. Yo espero que seamos capaces de convencer a la gente de este país que el Partido Socialista ha aprendido la lección que nos dieron, donde se le dan las lecciones a los partidos políticos, que es en las urnas. Bien, pues vamos con más asuntos. Vamos a hablar de la reforma local que ha planeado el Gobierno central. El Partido Socialista ha amenazado con llevarla al Constitucional para frenarlo. ¿Por qué? Bueno, porque seguimos considerando que es un ataque muy grave a la democracia en los ayuntamientos, que pone en riesgo la prestación de servicios públicos en los ayuntamientos. La propia ley, en su preámbulo, dice que lo que pretende es externalizar servicios, es decir, privatizarlos, ¿no? Y nos parecen ataques fundamentales a una estructura que ha servido primero para extender la democracia en este país y segundo que es la estructura democrática más cercana al ciudadano. No podemos defender avances en participación en los asuntos públicos por parte de la gente, no podemos defender que hay que bajar la toma de decisiones y luego atacar precisamente a esas estructuras más cercanas como son los ayuntamientos, que son además los que están sosteniendo socialmente con recursos propios en muchas ocasiones y sin ayuda de nadie a las familias que peor lo están pasando. ¿Y usted cree que esta reforma local puede poner en peligro ese pacto ejemplar que alcanzaron tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en las Cortes Regionales con la ordenación del territorio? Sin duda, sin duda. Yo creo que ese pacto está en severo riesgo, porque creo que el Partido Popular de Castilla y León ha incumplido su palabra. Ellos dijeron que no iban a apoyar esta reforma local propuesta por Montoro y prácticamente sin ninguna modificación en su tramitación parlamentaria los diputados y diputadas del Partido Popular de Castilla y León han votado a favor de esa ley y después la Junta de Castilla y León lo ha defendido, ¿no? Se está haciendo un análisis de esa compatibilidad entre la ordenación del territorio que se acordó en Castilla y León y esta ley del señor Montoro, pero yo creo que va a ser muy difícil que ambas sean compatibles, ¿no? Y que por tanto se pueda aplicar. Pues la reforma local ha sido polémica, pero mucho más polémica ha sido la reforma del aborto. ¿Cree usted que tras la entrevista que concedió Antena 3 el presidente Rajoy esta semana, de sus palabras se puede desprender que va a haber bastantes más modificaciones de las previstas inicialmente? No tengo ni idea, es que no sé si hay alguien en este país que supiera lo que quiso decir el presidente del Gobierno durante toda la entrevista, no solo en materia del aborto. Se limitó a decir que no quería adelantar acontecimientos como si fuera un tertuliano cualquiera. No, es el presidente del Gobierno, tiene que tomar decisiones. Y al respecto del aborto, yo creo que se ha dado cuenta que se han metido en un lío. Han presentado una ley que solo apoya a Gallardón en España y Le Pen, la ultraderecha más rancia en Francia, que incluso ha llegado a decir después que ellos no apoyarían una modificación semejante en su país. Por lo tanto, estamos a la derecha de la ultraderecha de Europa, por lo tanto no vale con modificaciones en el trámite parlamentario. Yo creo que el consenso prácticamente mayoritario en Europa y en España es la ley actualmente vigente, que además ha conseguido reducir el número de abortos. Por lo tanto, no entendemos dónde está el problema, ¿no? En el problema que parece tener el señor Gallardón, casi de forma exclusiva, ¿no? Bien, pues finalizamos y lo hacemos con un asunto local, porque las reglas del juego cambian para las energéticas. La nueva reforma legal que permite que Garoña vuelva a producir energía podría darse en breve. ¿Qué le parece esta noticia, señor Tudanca? Bueno, es un paso más de los que hemos ido viendo durante los últimos meses. Yo lo que he dicho es que es inconcebible que cuando están subiendo los impuestos a todo el mundo, a los ciudadanos, a la gente normal, le perdonen 150 millones de euros en impuestos a Nuclenor para que Garoña siga adelante, pero la realidad es que Garoña lleva más de un año parada, sin producir, y parece que, a pesar de todos estos cambios normativos, no podrá volver a producir en 2 o 3 años más, en tanto en cuanto hace las reformas necesarias. Nadie entiende el camarote de los hermanos Marx que está montando el Gobierno con Nuclenor, ¿no? Y que no explican cuál es el objetivo final, ¿no?, de este asunto. Pues es la opinión de Luis Tudanca, diputado socialista por Burgos, secretario provincial de los socialistas en nuestra provincia, a los temas de actualidad. Gracias por su presencia. Buenas noches. Muchas gracias a ti.